Bueno, buenas noches desde España. Son las 11 menos 10 de la noche aquí en España. Bienvenidos a los que estáis en este live. Como veis, estamos estudiando la epístola a los hebreos y hoy vamos a tratar el capítulo 8 completito. Hemos ido avanzando trocito a trocito y parece mentira, pero ya estamos pasado por la mitad del libro y estamos entrando en una zona muy caliente donde dentro de poquito habrá otra exhortación que nos gusta mucho, ¿no? Utilizarlas y tal. Pero hoy hay un tema muy especial y que, bueno, pues los que estéis y después de la lectura y lo que pongo, podéis estar, pues vamos a estar hablando de un tema un poco actual, aunque en la época de Hebreos era aún más actual, pero ahora se ha hecho cada vez, se hace más actual y es ese odio al pueblo judío cuando en realidad lo que dice la palabra es que es su pueblo y que la amemos, ¿no? El antisemismo y bueno, en fin, luego ya iremos viendo y vamos repasando todo esto. Hoy, en el capítulo 8 de Hebreos, como que culmina, hace un cierre a lo que es el pacto nuevo, ¿no? Y entonces, quizás el escritor de Hebreos fue muy duro y no pensó en las repercusiones que podía tener con sus palabras, pero bueno, es Dios y Dios tiene un propósito y vamos a intentar entender ese propósito, ¿no? A la luz de la palabra y a la luz, por supuesto, de todos los demás libros que tiene la Biblia. Amén. Entonces, hola Cheli, buenas tardes en Chile. Como siempre, vamos a leer primero la palabra. Hoy leemos Hebreos, que son así como 13 capítulos. Uy, 13 capítulos, 13 versículos. 13 versículos, lo que tiene el capítulo 8, es cortito. Y luego pues entramos un poquito en el estudio que he hecho escrito, que lo leeré y hacemos el cierre, ¿vale? Dice, ahora bien, Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejor promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque rependiéndolos dice, he aquí, vienes días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en las mentes de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice ellos. El mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es el capítulo 8 de Hebreos, y os leo aquí un poco a modo de introducción lo que un poco desgranando, ¿no? Esto, por supuesto, es un comentario, no es la palabra. En sí, la palabra en sí nos tiene que hablar. Ahora, a veces como que se pasan muchas cosas, ¿verdad?, delante de nosotros, y bueno, pues hemos hecho esto un poco para traer un poco más de luz a lo que el autor de Hebreos está diciendo en este capítulo. El autor identifica a este sumo sacerdote como aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo. Vuelve a referirse al Salmo 110.1, que ya he hecho mención en los primeros capítulos. Nuestro sumo sacerdote, que ha sido designado para ese puesto mediante juramento de Dios, y ahora es el Salmo 110.4, ¿vale?, el que está haciendo mención, también se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. En el cielo, esta posición lo hace superior al sacerdocio ligado a la tierra que tenía el antiguo pacto. En contraste con este ministerio mortal, el que se sienta a la mano derecha sirve en el tabernáculo divino construido por la mano del Señor, no por manos humanas. Esta afirmación encuentra apoyo en el libro de Éxodo, donde el Señor le dijo a Moisés: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Esto está en 8.5, ¿vale? Y el tabernáculo del antiguo pacto, reconocido como estaba por Dios, solo puede verse como una copia imperfecta de lo verdadero, puesto que lo construyeron seres humanos, que constituía una sombra. Sugiere que el santuario terrenal imita lo suficiente del original como para poder señalar al pueblo realidades mayores, celestiales. Puesto que los sacerdotes de la estructura terrenal forman parte de un ámbito perecedero. Lo que está diciendo es que Moisés le fue mandado construir el templo según él lo ve en el cielo. Por ejemplo, uno de los elementos muy simbólicos es que él, cuando construye la tienda del tabernáculo donde está el santo lugar y el santísimo, esas lonas que coloca para hacer la tienda, la primera lona que pone, que es la que se ve cuando está dentro del cielo, tiene bordados angelitos. Claro, supuestamente cuando vio esto Moisés en el cielo, no estaba viendo una lona, estaba viendo los ángeles corriendo alrededor del tabernáculo, ¿no? Entonces, está hablando de que el tabernáculo celestial siempre ha sido una sombra. Dice, hazlo. Entonces Moisés lo hizo, pero no era lo mismo, era terrenal, ¿ok? Entonces, el lugar del culto del antiguo pacto debe verse, en definitiva, como una copia poco eficaz de la realidad divina. En consecuencia, el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, al levítico. Y esta superioridad de su ministerio como mediador se corresponde con la del nuevo pacto sobre el antiguo. El autor de Hebreos demuestra ahora que el nuevo pacto se basa en mejores promesas, usando una cita de Jeremías 31, 31 al 34, que es la que hemos leído y que está puesta ahí, es exactamente igual que en Jeremías. Este pasaje en estudio, el autor centra la atención en el carácter inadecuado del antiguo pacto, un concepto presentado como algo intrínseco a Jeremías 31. En Hebreos 8.7 el autor razona, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo. La lógica es siempre, el anuncio de un nuevo pacto prueba que algo había salido mal con el primero. La cita de Jeremías 31 al 34, del 31 al 34, consta de 3 partes. La primera, el Señor promete un tiempo en el que hará un nuevo pacto con el pueblo de Dios.
Aquí es interesante ver de que muchas veces hemos estado escuchando, sobre todo a los que están muy dedicados a la Torá y al Antiguo Testamento, que el pacto se lo hizo para el pueblo de Israel, pero es que en realidad el nuevo pacto es para fusionar los dos pueblos, es decir, el pueblo de Israel con el gentil. No es que al pueblo de Israel le sacara de su pueblo y lo mandara a los gentiles, no, es más bien que a los gentiles les une con su pueblo, ¿ok? Entonces, efectivamente, la promesa aquí en Jeremías es para el pueblo de Dios, pero nosotros formamos parte, cuando entramos en ese nuevo pacto, formamos parte del pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, el Señor promete un tiempo en el que hará un nuevo pacto con el pueblo de Dios. 2. Después de la palabra nuevo, esta promesa se compensa negativamente, por cuanto este pacto no sería como el de Sinaí. También se da la razón de este cambio de ordenamiento. Los que salieron de Egipto no se mantuvieron fieles al pacto. Y 3, por último, se describe en positivo los detalles del nuevo pacto. Se pondrán las leyes de Dios en las mentes y en los corazones de su pueblo. La relación entre Dios y sus seguidores se establecen con firmeza, y todos los que estén en el pacto conocerán al Señor. Porque Dios perdonará sus pecados. El énfasis en la relación y calidad interna del efecto en el pueblo con Dios es innegable. El nuevo pacto establece, en esencia, una relación con Dios. En ella se internalizan las leyes de Dios y el perdón de pecados es fundamental. Dado que Dios se refirió al segundo pacto como nuevo, relega al primero a un estatus obsoleto. No está previsto que ambos coexistan. El segundo reemplaza al primero, como se sugiere en la cita de Jeremías. El verbo traducido como ha declarado obsoleto, en griego sería, ya sabéis cómo leo yo el griego, pero pretérito perfecto de paraloio, connota envejecimiento en el sentido de perder su utilidad. En Lucas 12:33 el evangelista cita a Jesús, diciendo, provéase de bolsas que no se desgasten. La paloio, acumulen un tesoro inagotable en el cielo. En Hebreos 1:11 el término aparece en la cita de Salmos 102:26 que dice, todos ellos se desgastarán como un vestido. Por tanto, aquí en Hebreos 8:13 el escritor habla del antiguo pacto como algo que ha sobrepasado su periodo de utilidad. Cuando manifiesta que lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer, está hablando de la completa extinción del primer pacto como algo intangible. Este texto ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre varios asuntos de suprema importancia, para quienes deseamos vivir nuestra fe de manera auténtica en nuestras comunidades locales globales. 1. Una forma de apreciar mejor lo que ha hecho Dios en su Hijo es empezar por reflexionar sobre la tremenda importancia de lo que Dios hizo en el antiguo pacto. Recuerde, los oyentes originales de Hebreos probablemente fueron atraídos de algún modo por lo que tenía que deseable el judaísmo de su tiempo. Y es ese, en ese sentido, el que Hebreos se dirige a ellos hablando del valor mucho mayor del nuevo pacto en Cristo. Si no captamos el valor del judaísmo tradicional, perderemos el impacto que pretende Hebreos. El peligro que estaba pasando en ese momento esta iglesia, en el contexto en el que está escrito este libro, es que estaba siendo atraído por el judaísmo. ¿Por qué era tan atrayente el judaísmo? Que estaba haciendo sombra al cristianismo, estaba produciendo que la gente que había leído, que había entendido, que había entrado en el cristianismo, de repente el judaísmo empezaba a coger fuerza y empezaba a atraer
un carisma, ¿no? Cambiando ya la tradición cristiana que habían adoptado. Entonces, importante, ¿verdad? El valor del judaísmo y que en un momento dado pueda tener para nuestras vidas. Y en esto vamos a hablar también un poquito más adelante. Consideremos lo que es nuevo pacto. Esta está, como hemos expresado anteriormente, arraigado al judaísmo, ¿verdad? Por consiguiente, cualquier comprensión adecuada del cristianismo debe entender sus raíces judías y lo que implica para las creencias cristianas. Se trata de la interiorización de la religión, no meramente una práctica externa. Las leyes de Dios están escritas en las mentes y corazones de los verdaderos cristianos. Así, la transformación y la motivación intrínseca constituyen elementos poderosos y esenciales de la vida cristiana. El nuevo pacto consiste en relación con Dios, no meramente en servicio a Dios. Por último, el perdón de pecados establece la base para esta relación del nuevo pacto. ¡Wow! Tenemos aquí para hablar toda la noche. Bueno, también deberíamos detenernos para reflexionar sobre conceptos equivocados acerca del cristianismo que podían proceder de un uso indebido de este pasaje. Número 1. El cristianismo no consiste en el rechazo del pueblo judío. Cuando Jeremías escribe que Dios abandonó a los que sacó de Egipto, expresa la desaprobación del Señor con respecto a un grupo específico que había sido desobediente, y no del pueblo judío en conjunto. Nótese que el nuevo pacto es profetizado en cuanto a la casa de Israel, ¿vale? Número 2. El nuevo pacto no quiere decir que los cristianos no necesiten prestar atención a prácticas externas como la moralidad, la bondad y la asistencia de la Iglesia. Hebreos 8 nos puede utilizar, no puede utilizarse para sugerir que los creyentes deberían simplemente seguir a sus corazones para discernir el comportamiento correcto. Debemos rechazar todas las formas de antisemitismo, y del lenguaje que se puedan extender como antisemitas. Y ahí es donde también hay mucho que hablar, ¿verdad? Básicamente, los últimos escritos de nuestro amado católico que protestó, ¿verdad? Lutero. Los últimos escritos de Lutero produjo una confusión grandísima con respecto al pueblo judío. Él puso odio con respecto a las personas y a los judíos que fueron contra Jesús. Y eso fue utilizado después como basis para todo lo que tuvo que ver con... Ya anteriormente había sido perseguido el pueblo judío por algunas prácticas, o por algunas prácticas que decían que se hacían, que no están comprobadas, ¿no? Pero, bueno, se dice que parte, digamos, de la filosofía nazi, parte de ese antisemitismo de los judíos fueron contra Cristo. Entonces ahí hay una sustancia muy peligrosa que en ocasiones es utilizada para poner a los cristianos en contra del pueblo judío. Y es un error. Quizás es un error no solo del pueblo judío, eso es un error gordo, porque en realidad en las Escrituras pone claramente que es el pueblo escogido por Dios y... Sí, has escuchado bien, antisemitismo. Es el pueblo escogido por Dios y hasta en ocasiones dice orar por la paz de Israel, o sea, y habla de que todo Israel será salvo, o sea, claramente Dios no ha abandonado a su pueblo. Al contrario, Él eligió ese pueblo por una serie de características
que él sabía que iban a ser capaces de poder resistir y de poder llevar hasta el día de hoy la palabra. Si no es a través de ellos, a través de ese carácter, a través de esa estructura de ese pueblo, la palabra de Dios hubiera sido totalmente borrada y aniquilada. Aunque yo creo que también Dios tiene mucho, no va a permitir que eso suceda, ¿no? Y él no lo hubiera permitido, pero dice que en Romanos habla de que una de las, dice, ¿de qué tiene que darse importancia? Pues que se le fue entregada la palabra de Dios. Que se le fue entregada la palabra de Dios. Y es cierto que por ese carisma, por esa circunstancia de... Un segundo, papi, porque no voy a subir de momento a nadie. Esa circunstancia, ¿no? Pues la ha hecho sufrir mucho al pueblo de Dios. También es cierto que ellos tienen ahora el corazón endurecido. Y ese corazón endurecido a veces les hace ser muy agrios, ¿no? ¿Cómo era Faraón cuando no dejaba salir a los hebreos, ¿no? Al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Aun viniendo las plagas, aun sufriendo como sufrió su pueblo, ¿no? Con todas las plagas, viendo el poder, ¿no? Porque realmente Dios estaba endureciendo el corazón para que hasta que no se hubiera cargado el último Dios de que ellos no salieran de ahí, ¿no? Porque si no hubiera dejado salir a la primera. Cierto es que, te digo, hay una serie de... ¿Verdad? Y nosotros nos fijamos en eso y muchas veces en nosotros produce rechazo. Y no tiene que ser así. No tiene que ser. Aquí, en Hebreos, parece como que el antiguo pacto y ahora el nuevo pacto, parte de la molestia que tienen los judíos, es que dicen, es que los cristianos parecen enteramente que... Claro, y tenemos que agradecer mucho. Sí a Dios y a ellos. Y ser agradecidos es bueno. Y entender que el pueblo de Dios, el pueblo de Hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no tiene por qué ser un enemigo nuestro. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos entrado en un nuevo pacto mejor que en el antiguo, no desprecia el antiguo. El antiguo tiene... Yo a través del Antiguo Testamento, y lo llamamos Antiguo Testamento porque es como nos han enseñado, ¿verdad? Pero está mal dicho, pero a través del pacto hebreo, del pacto de Moisés, a través de los libros de antes de Cristo, como queramos llamarlo, ¿vale? ¡Wow! Hay tanto que aprender, hay tanto que muestra de Dios, hay tanto que muestra. Es más, dice que es sombra, y es cierto que si tú vas buscando a Cristo en cada uno de los libros, no, lo encuentras en cada uno de los libros antiguos. Entonces, amemos el Antiguo Testamento, amemos a los judíos y ¿por qué no a los demás? ¿No? Que no miremos la carne, que parece que es la que viene contra nosotros. Tenemos que mirar el concepto en donde está cada uno de ellos. Por ejemplo, ya que están aquí nuestros amigos, los que se consideran que no creen en Cristo o que no creen en un Dios creador, bueno, pues tenemos que pensar de que son meros esclavos de uno que claramente les está haciendo el juego para que interrumpan, para que contradigan, para entretener, para traer discusión, para que nos pongamos en odio con ellos y que ellos mismos digan, ah, mira el amor. Y entonces la idea es que no tenemos que mirarlos a ellos, sino mirar su debilidad y cómo ellos son usados por espíritus que son mucho más poderosos que los humanos. Sí, más que nosotros, son más poderosos que nosotros. Pero el que está en nosotros es más poderoso que el que está en ellos. Jesucristo dijo que hay dos padres. Dios Padre, y estoy hablando en plan espiritual, Dios Padre, y quien no es el Padre, no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Entonces, bueno, puedo pensar de que no es así, pero en la Biblia y lo que yo sigo, así lo dice. Entonces, antes de comenzar, y vamos a dar oportunidad a las personas que quieren hablar de este asunto, que yo sé que hay mucho que hablar, habla aquí
que dice que no porque nosotros hayamos entrado en un nuevo pacto, no tenemos que desatender la moralidad, la bondad, ¿verdad? O la asistencia a la iglesia. La iglesia hoy en día, y es algo que también estamos denunciando desde Somos la Luz, la iglesia hoy en día ha hecho un popurrí del antiguo pacto y del nuevo pacto. Toma la gracia, Jesucristo es válido para todo lo que no podemos alcanzar. Pero todo lo que podemos alcanzar lo tenemos que alcanzar nosotros. Ese es el popurrí. Es decir, yo tengo capacidad de poder obedecer a Dios y de cumplir los mandamientos, y mientras que yo puedo mandar los mandamientos, tengo que cumplirlos. Ahora, ¿qué sucede cuando en mi debilidad o en mi deseo carnal cometo un error y peco? Entonces ahí tengo a Cristo que me protege. Entonces, si me arrepiento, todo eso es una milonga mentirosa. No tiene nada que ver con el Evangelio real. Y es lo que nosotros estamos protestando y estamos aquí declarando, y que queremos sentarnos y exponernos, aunque nos tengamos que tirar unos cuantos días discutiendo y mostrando a la luz de la palabra, que eso no tiene lógica ninguna. No tiene lógica ninguna. El hombre no puede cumplir la ley. Puede cumplir algunas cosas y según la moral que tenga en el momento dado, o las ganas, o la posición, o lo que le permita el que es dueño cuando estás esclavo del pecado, ¿verdad? No puede. Y para eso es la ley. La ley lo que te muestra es el impedimento de cumplir, de que el ser humano sea moralmente correcto. Por eso están las leyes de tráfico, para mostrar de que los conductores no son moralmente correctos. Que si tienes que ir a 120 y vas a 130, te sancionan, no es porque les dé la gana, es porque no has cumplido. ¿Y por qué no puedes cumplir la ley? ¿Por qué no puedes ir a 120? Tengo prisa, o porque es que es tan lento, o es que mi coche es muy rápido, o es que qué tontería, ¿quién ha puesto esta señal de 120? O simplemente porque te has despistado y has avanzado a 130, ¿verdad? Y aún el que va a 120 parece como que está estorbando a todo lo demás. Este va como las sardinas despacio, ¿verdad? Entonces, moralmente el humano no puede ser correcto, y los mandamientos, la ley, está puesta para que nos diga que somos imposibles. Y que no solo eso, sino para llevarnos a un lugar, a la muerte. La paga del pecado, muerte. Si no cumples, maldito. Si cumples todo, bendito. Entonces tú lo intentas y no puedes, maldito. Dios provee el sacrificio para limpiar, para que lo vuelvas a intentar. Te quedas limpio por el sacrificio, lo vuelves a intentar, otra vez vuelves a fallar, maldito. Ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto viene, y según Jeremías, dice que ya no es a través de la ley, es a través de la gracia. Él perdona mis pecados. ¿Qué quiere decir que perdona mis pecados? Que no va a tomar en cuenta mi actitud, ¿ok? Pero dice que escribe la ley en mi corazón y la pone en mi mente. ¿Qué es eso? Eso tiene que tener algún sentido. ¿Tú has meditado qué significa que escribe la ley en mi corazón y en mi mente? Pues yo te lo voy a explicar. Si tú eres esclavo del pecado, tipo, o sea, todos los que no están en Dios, separados de Dios, están en ese paquete. Nacemos esclavos del pecado, y mientras que no aceptamos a Jesucristo como el que nos compra, nos redime, ¿verdad? Y nos saca y nos lleva a una posición con Dios, mientras que estamos en este lugar, somos esclavos del pecado. Al nacer en esta posición, tú naces con un corazón humano, donde Satanás, es decir, el pecado, trabaja con nosotros. Es nuestro corazón el que nos dirige. Por eso estamos siempre luchando contra nosotros mismos, ¿verdad? Lo dice en Romanos, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Sé que esto está mal, pero es que me gusta tanto hacerlo. Sé que esto no viene bien, sé que esto le va a hacer daño a este, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Es que lo hago, a veces lo hago sin querer, otras veces lo hago queriendo, pero hay algo que... Ese corazón no tiene la ley. Es como si, imagínate que el corazón es un ordenador
y no tiene, o un teléfono móvil, vamos a ver un teléfono móvil que es más actual, ¿vale? Tu corazón es un teléfono móvil que no tiene la aplicación de la ley. Entonces no conoce la ley y lo único que hace la ley es decir, oh, yo quiero hacer esto, pero a la ley que es exterior le dice, si haces esto pecas. No, pero es que me gusta hacer esto, sí, pero haces esto peca y si pecas vas a la muerte. Entonces tu corazón es como que no puede cumplirlo porque en realidad no la entiende, no la comprende, no la vive, no la ama, porque él lo que ama es la juerga, las ganas, la vida, la felicidad, el gozo, el dinero, el éxito, el amor propio, lo mío, eso es lo que quiere el corazón. Eso es lo que quiere el corazón. El tener yo razón, el fastidiar al otro, y si le fastidio bien mejor, y qué bien que lo he hecho. Eso es el corazón. Ahora, ¿qué dice que entonces el teléfono ese de repente dice, ¡oh, qué rollo, qué mal! Estoy intentándolo por todos medios y lo único que veo es que voy a la muerte, voy a la destrucción. Tengo una ruina tremenda, me he divorciado, mis hijos no me hacen ni caso, me han echado del trabajo, no encuentro trabajo, estoy hecho polvo de enfermo y tal. Y ves que dices, esto es la vida, esto es una caca, esto no me gusta, esto es... Y de repente alguien te dice, oye, ¿sabes por qué estás así? Porque eres esclavo del pecado y es como eres pecado. Te paga. Ay, ¿qué puedo hacer? Porque estoy desesperado. Lo único que quiero es morir. Digo, no, si vas a morir, si sigues así vas a morir. Vas enteramente al abismo. Ah, ¿y entonces qué hago? Y entonces viene la buena noticia. Mira, Jesucristo murió en la cruz para librarte de eso. Él quiere que tú te acerques a Dios y no tienes que hacer absolutamente nada más que creer que el sacrificio de Cristo pagó por ti, por lo que tú tienes que pagar. ¡Ay, sí, yo quiero! Bien, entonces, a través de Jesucristo, a través de la cruz, a través de creer, hoy he encontrado algo bonito en el Evangelio de Juan. Son dos cosas, ¿no? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Sí! ¡Quiero! Y entonces, el creer, el aceptar a Jesús, te hace que entres a ser hijo de Dios. Ahí. Hijo de Dios. Ahora, todavía no has nacido. Por eso dicen algunos que hay tres nacimientos. El físico, el que ahora estamos, que estamos engendrados, y luego el que habla Nicodemo, que nace de la palabra y del Espíritu, en donde viene el Espíritu Santo y dice una nueva criatura. En ese momento tú no has nacido. Por eso hay muchos, como yo, que me he tirado 22 años en gestación. No había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo se trata de no ofender al Espíritu Santo, es decir, creer completamente lo que es el Evangelio. ¿Y cómo puedes creer si no te lo dicen correctamente? Si lo que te han dicho no es correcto. Y eso es lo que pasa a muchos, que han creído lo que les han dicho, pero no es correcto lo que les han dicho. Entonces, ¿qué es lo correcto? Y lo correcto es que Cristo te ha hecho para limpiarte, para justificarte, para santificarte y para perfeccionarte totalmente. Y en Él, en la posición en Él, tú eres limpio, justo, santo, perfecto. Para siempre. Ya no depende de ti, depende de Él. Esa es la buena noticia. ¿No te lo han dicho? No has llegado a nacer. Te lo has dicho. Has dicho, ¡wow! ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Nada más que creer. ¡Wow! Creo. Y ahí el Espíritu Santo viene. ¿Y qué hace? Te mete la aplicación en el corazón de la ley. Ya la ley no es algo contrario al corazón. Ya la ley no es algo que le esté estorbando. Ay, es que me está diciendo que no mienta y si no miento, es que yo no puedo no mentir porque no tengo capacidad de decir la verdad, porque si digo la verdad tengo miedo. No, ahora la aplicación, la ley, está en tu corazón. Ya no depende de ti, ahora depende de Dios. Entonces ahora resulta que
el fruto de tu posición, de esa nueva criatura. Todas las cosas son viejas, todas las viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ese fruto es santidad. ¿Y qué es santidad? Sino obediencia. Ya no tienes problema con la ley. Nosotros no estamos en contra de la ley. La ley está en nuestro corazón. La ley está en nuestra mente. Nosotros no queremos incumplir la ley. Es absurdo. Claro que a veces la incumplimos. Por ignorancia, por extravío. Claro. Pero no es un incumplimiento de quiero hacer esto, sé que está mal y lo quiero hacer. No, no lo hacemos así. Y quien lo diga que lo hacemos así está equivocado y está mintiendo. Quien realmente tiene el Espíritu Santo, quien realmente ha nacido de nuevo, tiene la ley en su corazón y la ama. Tú harías daño a tu novia, a tu amada. Tú harías daño si amas a tus hijos. Sí, hay gente que hace daño a su amada y a sus hijos, pero porque son esclavos del pecado. Pero estoy hablando en un aspecto natural de la vida. A lo que tú quieres. Hay personas que dan la vida por los animales. Imagínate que en tu corazón se escribe la ley. ¿Te cuesta cumplir la ley? Tienes que estar pensando en qué situación estás. Si la ley está realmente escrita en tu corazón. Porque yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Lo dice Jeremías, lo dice Hebreos y lo dice en otro sitio más. 3 sitios dicen esa palabra. Escribe la ley en tu corazón y en tu mente. La pone en tu mente. No es extraña. No estamos en contra de la ley. No estamos en contra. Estamos en contra de que a los que todavía no han nacido de nuevo, a los que todavía son esclavos del pecado, se les imponga la ley. Estamos en contra de eso. Nosotros cuando nos quejamos de que en las iglesias hay que cumplir los 10 mandamientos, estamos en contra de eso porque el mandamiento está trayendo para que tú te des cuenta de que tienes que entrar a la gracia. Y cuando entras en la gracia ya no tienes conflicto con la ley, porque está escrita en tu corazón. Ahora, ¿cómo entro a la gracia si estoy queriendo hacer en la gracia lo que no puedo hacer en la ley? Yo una vez escuché, me volvió loco, eso me volvió, en mi iglesia, un curso que iban a hacer sobre legalismo y gracia. Uy, qué interesante. Y decían, es más fácil vivir en el legalismo, cumplir unas cuantas normas, está tirado, pero vivir en la gracia, qué difícil es. Dios, Señor, yo estaba orando, Señor, que lo desarrolle, quiero saber por qué es difícil vivir en la gracia. Quiero saber qué motivo le ha dado decir eso. Y lo hizo, lo desarrolló y lo tengo grabado. Algún día tengo que tratar con ese joven, un joven que estaba dando ese curso, pero era autorizado con elementos de la iglesia. No estaba diciendo nada por su propia cuenta, por incultura. Esto se dice en las iglesias. Dice, es que vivir en la gracia es muy complicado, porque hay que vivir todos los días agradando a Dios. ¿Cómo? Tú no agradas a Dios. Claro, hay que cumplir, hay que ser bueno, hay que leer, hay que orar, ¿Qué sucede cuando no puedes hacer eso? Que te sientes hecho polvo. ¡Ay, Dios me está mirando! Es una trampa. Es una trampa. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer. Lo que no puede ser es que estés temeroso de que tienes que ser a través de tus fuerzas para agradar a Dios. Mira, lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada es lo que hizo Jesucristo. Si tú presentas tus obras, si tú presentas tu justicia en sombra de lo que hizo Jesucristo. Sí, bueno, eso sí, pero también le agrada que yo me porte bien. No, mira, esto es como Jacob y Esaú. Isaac amaba a Esaú. ¡Ay, mi hijo obediente, mi cazador! ¡Ay, mi primogénito! Vete, hazme una casa y te voy a bendecir. Él amaba a Esaú.
No, dice que la madre amaba a Jacob y él amaba a Esaú. Léete bien la escritura. Y de repente, gracias, y de repente, ¡pum!, entra Jacob. ¿Qué puede hacer Jacob para agradar a Isaac? Engañarle y decirle, soy Esaú, con los vestidos y las pieles y las ropas de Esaú. ¿Tú crees que tú puedes entrar a la presencia de Dios con lo que tú eres? Tú solo puedes entrar a la presencia de Dios con las ropas de Cristo. Si tú quieres entrar con lo que tú eres, chungo, chungo, chungo. Entonces, me tengo que esforzar, tengo que ser, tengo que... ¿Y dónde está el descanso? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el reposo? ¿Dónde está... Si tengo que estar todo el día ahí liado, luchando contra algo que no está en mi corazón, que no me gusta. Ay, es que esté unos días más apagado, más apagada que no leo la Biblia. No voy ni a la iglesia. No me voy a las reuniones, sí. Yo sé que me viene bien ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, pero es que estoy tan apagado que no lo hago. Claro, porque eres un esclavo. Porque no sabes quién eres. Porque te estás dirigiendo por tu corazón y tu corazón te dirige a eso. Dice, como hojas. Tú cuando están verdes, secan. La justicia humana es como hojas. Entonces, amamos la ley. Y la ley está puesta en mi corazón. El verdadero cristiano entiende que su valor, su único valor, el 100% de su valor es Cristo. Yo no soy mejor que ninguno de los que están aquí y de los que están fuera de aquí. Yo no soy mejor que ninguno. Y si en alguna ocasión me he creído mejor, o me he querido superior, es Satanás que me quiere llevar a esa posición. Porque el único bueno es Cristo. Es Cristo. Ahora, tú puedes caminar con tu naturaleza fuera de Cristo, que huelerás a lo que huelen los que están fuera de Dios. O puedes caminar con Cristo. Con lo cual, tú eres Cristo. Sí. Claro, es un proceso, no es de repente. Nacemos de nuevo, somos bebés, tomamos leche, lloramos y tal, empezamos a pedir, nos empiezan a enseñar, empezamos a comunicarnos, empezamos a entender la comunicación con el papi, con Dios, a través de la palabra, y nos damos cuenta de que en un momento dado somos a veces un poco rebeldes, ¿verdad? Y queremos guiarnos por nuestro corazón, pero Dios nos disciplina y nos va mostrando hasta que llega la madurez y empiezas a comer alimentos sólidos. Y te das cuenta de Dios. Claro, esto de los que no conocen a Dios ni entienden el carácter de Dios les suena a chino mandarín. Pero para los que amamos a Dios y deseamos servirle, es música celestial. Porque estar sirviendo a Dios es un honor. Porque no soy nada. Y no es por lo que yo soy, sino por el mediador que estamos estudiando. Por Cristo. Es por lo que lo hacemos. Entonces, dentro de esa base, ¿por qué tengo que considerarme yo mejor que los judíos? ¿Por qué me tengo que considerar mejor yo que los católicos?
¿Por qué me tengo que considerar yo mejor que los ateos? Eso es un error, que viene de nuestra naturaleza humana, que nos quiere hacer creer que porque hemos entrado en la gracia y estamos en el servicio de Cristo, y que eso nos salva y nos hace creer mejor nosotros. El único bueno es Dios. Entonces la lección de hoy es esa. La lección de hoy es que no te creas mejor. No hay ni uno. Y no porque aceptes a Cristo vas a dejar de ser ni uno de esos. No hay ni uno que haga lo bueno. No hay ni uno. Y no es por lo que tú haces, sino por lo que hizo Cristo. Esa es la lección de hoy. Había otra cosa que quería... El perdón de pecados es básico, ¿vale? En el nuevo pacto. Si tú no tienes un perdón de pecados por gracia, depende de ti, nunca alcanzarás el perdón de pecados. Al no alcanzar el perdón de pecados, siempre vas a tener al acusador acusándote de que eres un pecador. Y si eres un pecador, no te vas a sentir limpio como para poder acercarte a donde Dios, con lo cual no vas a poder tener una relación con Dios. Y el Espíritu Santo tampoco va a poder venir a tu vida, porque el Espíritu Santo no puede morar en una persona que no cree en Él. Es una ofensa. Si yo te digo que te he pagado las deudas que tú tienes, si yo te digo eso y tú no me crees, me estás ofendiendo. Me estás diciendo, eres un mentiroso. Tú no me has pagado nada. Entonces esa es la ofensa al Espíritu Santo. Y como mientras que ofendas al Espíritu Santo, tú no puedes entrar al nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento viene a través de una relación de creer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te está hablando y revelando lo que hizo Cristo. Entonces, tienes que creer que estás limpio del pecado. Tienes que creer que te limpió. Y que si hay cosas en tu vida que te están atando, vicios, cosas que te han llevado, hay cosas muy complicadas. Hay cosas muy complicadas. Yo sé la historia de un niño que tenía 6 añitos y tenía una promiscuidad, estaba todo el día hablando de sexo, 6 años. Sí, todo el rato hablando de sexos con chistes de verde. No era lógico en un niño de 6 años. ¿Quién le habrá enseñado eso? Decía la madre. ¿Quién le habrá enseñado eso? ¿Quién lo ha dicho? Hasta tal punto de que esta mujer se casó, ella lo tuvo anteriormente, ¿no? Y se casó con un pastor y tuvieron una niña. Y un día pillaron al niño de 6 años en la cuna queriendo violar a la niña. Y esto es pero ¿esto de dónde sale en su vida? No podían entender. Y bueno, tuvieron la oportunidad de ir a un pastor que venía de unas campañas y le contaron el problema y el pastor, pues, dice, bueno, voy a orar por el niño. Y orando por el niño, sintió que el Espíritu Santo le decía, pregúntale cómo ha sido concebido ese niño. Y el pastor le preguntó a la mujer, dice, ¿cómo fue concebido este niño? Dice, bueno, pastor, la verdad es que yo no era cristiana cuando me quedé embarazada de este niño y yo conocí a Cristo después ya teniéndolo y la verdad es que no sé ni quién es el padre porque fue una orgía donde había muchos hombres, me acosté con muchos hombres y en esa orgía de alguno de ellos me quedé embarazada de este niño. El pastor no podía, tenía un dolor en su corazón y estaba como enfadado con Dios. Digo, pero Señor, ¿qué culpa tiene este niño de lo que ha hecho esta madre? Para que este niño esté pagando ahora esa atadura de promiscuidad, esa atadura de sexualidad. Tiene 6 años, Señor, es un niño. No podía entender Dios, no podía entender. Pero era cierto. El niño había nacido con una atadura sexual terriblemente porque había sido gestado de un fodo, pues. Ahora Dios tenía un propósito, por supuesto.
Primero el de enseñarnos de que hay consecuencias cuando estamos mezclados en el pecado. Dios, sí, no, porque es niño. No, hay consecuencias y las consecuencias la pagan hasta los inocentes. Sí. Yo vi un vídeo una vez desagradadísimo de unos negritas que iban con sus niños metidos aquí, los otros de la mano, pequeñitos, con unos soldados. Y los pusieron ahí. Mataron a las madres y a los niños. Y yo vi el vídeo y digo, pero ¿cómo puede ser posible que esta gente pueda hacer esto así? Esta es la maldad del hombre. Bueno, pues oraron por el niño. Y reprendieron todo espíritu. Y hicieron ahí la liberación que en esa iglesia sabían hacer, yo qué sé, o lo que hicieran, pero... Y lo pusieron en oración y el niño fue liberado de ese espíritu. Y vemos que no es que no sea bíblico, ¿verdad? Porque Jesús echó así demonios de niños. Mi hijo es atormentado por un demonio que le echa al fuego y al agua y... Sí. ¿Y por qué pasa esto? Para que la gloria de Dios se manifieste. Sal en el nombre de Jesús. Bueno, él no diría, no, él lo dijo en su nombre, sal. Y salió, ¿no? El sordo de nacimiento. ¿Quién pecó? Él o... Para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, el pecado ata, pero Cristo libera para que puedas ir a los brazos de papi. Antisemitismo, ¿verdad? Palabra fea. Palabra fea, pero bueno, puedes sustituirla por odio, sustituirla por venganza, puedes sustituirla por un montón de cosas, pero en realidad existe. Y existe porque nos creemos mejores que otros. ¿Qué dijo Jesús? Que el que quiera ser el primero, sea el último. Entonces, ¿quieres ser el primero? Deja de creer que eres mejor que otros. Porque con la medida con la que mires, te van a medir. Amén.